Antes de comenzar, hagamos una pequeña prueba. Doctor Mario Alfredo, sea usted muy bienvenido. ¿Puede activar su camarita y su micrófono para que todos podamos saludarlo? Ahí está. Listo. ¿Me escucha, don Daniel? Excelente, doctor. ¿Cómo está usted? Pues apenado porque le contaba yo para entrar, tuve algunas dificultades. Aquí se fue la corriente eléctrica y la internet no perdona y el celular no quería dar la línea. En fin, ¿qué le platico? No deja de haber vicisitudes en estas cuestiones. Siempre hay alguna contingencia, pero lo importante es que ya está usted aquí, que podremos aprovechar todos sus conocimientos. Hagamos de esta sesión algo sumamente enriquecedor. Qué gusto que esté nuevamente por aquí, ya lo habíamos tenido, pero nos da muchísimo gusto que haya aceptado una nueva invitación por parte nuestra para que podamos compartir con usted mucha información. Para quienes no estuvieron en nuestra sesión anterior con el doctor Mario Alfredo, vamos a comentar. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina familiar por parte de la UNAM y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Es maestrante en tecnologías de la comunicación educativa con enfoque en salud del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Tiene un diplomado en Organización de Servicios de Salud del Estado de Israel, así como un diplomado en Administración de Servicios de Salud por la UNAM. Se ha desempeñado como funcionario en diferentes puestos relacionados con atención, gestión y administración de servicios de la salud, y también ha sido profesor de pregrado y posgrado en la UNAM por alrededor de 32 años. También ha fungido como asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas para proyectos específicos y ha sido asesor y consultor editorial. Actualmente es director editorial de ASECOM, que es Asesores en Comunicación Médica Editorial, y ha sido docente y funcionario de la UNAM por más de 34 años. Ha realizado también varias publicaciones científicas y ha participado en varios roles, como editor, coeditor y autor en varios libros, y también ha impartido múltiples conferencias, como la que vamos a tener hoy en día con él, talleres, cursos, ya sea en México y en otros países. Nuevamente, sea usted muy bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Elsevier que pues depositan la confianza en un servidor para poder mantener esta charla con todos ustedes. Y bueno, pues listo para que pudiéramos comenzar. Adelante, don Excelente. Daniel. Mil gracias, doctor. Amigos, les comento la dinámica de esta sesión. Tenemos un chat, actualmente está deshabilitado, porque la primera hora de esta charla va a ser un intercambio de impresiones, por supuesto, la mayor parte la va a tener el doctor. Yo voy a hacer algunos cuestionamientos, cosas que sabemos que son actualmente muy preguntadas, que la gente tiene muchas dudas al respecto sobre el tema que nos atañe, que es COVID-19. Vamos a platicar con el doctor y una vez que vaya finalizando esta primera parte, es decir, alrededor de las 11 de la mañana, hora de México, vamos a abrir el chat para que tú puedas comenzar a hacer preguntas, por supuesto, relativas al tema que el doctor va a responder. Entonces, esta va a ser la dinámica. Vamos a poner mucha atención. Estamos seguros de que esta sesión va a ser sumamente enriquecedora. Primero que nada, doctor, nos preguntamos, en el ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo, vaya, usted en su rol de editor, de asesor, de autor, y bueno, de docente también, sabemos la importancia de la información. Sin embargo, sabemos también que hoy en día no es la carencia de la información lo que es una problemática, sino más bien el exceso. ¿Qué de la información que recibimos puede ser valiosa y cuál no? ¿Existe a lo mejor algún medio para poder diferenciar qué información debemos tomar en cuenta y cuál no? Bueno, la infodemia, como se ha dado en llamar en los tiempos recientes, es sumamente abundante. Por eso se le equipara a las epidemias o a la pandemia que hoy estamos padeciendo. De una u otra manera, tenemos el reto, de que es un reto, de poder filtrar toda la información que hoy se produce a través de distintos medios, tanto de divulgación como de difusión en el ámbito formal. Realmente sí, hay un bombardeo constante. Eh, un servidor, pues recibo a través de mi correo electrónico o a través de chat distintas invitaciones a diferentes foros, a diferentes actividades que de pronto no sabe uno realmente a cuál apegarse, a cuál asistir.
Y una vez que está uno en un ámbito, en un foro, en una conferencia, pues se da uno cuenta que realmente no era mucho lo que quería yo escuchar o lo que yo esperaba escuchar. Y al revés, estoy cierto que me he perdido de muchos webinars y me he perdido de diferentes conferencias en las que seguramente la información era maravillosa. Es muy difícil, realmente es muy difícil. La oferta sí, como usted bien apunta, Daniel, es abrumadora, es mucha y cuesta un poco de trabajo esta situación. ¿A dónde ir y cómo ir? ¿Para qué ir? La verdad es que durante los más recientes años el advenimiento del Internet ha permitido que contemos con diferentes recursos a nivel electrónico, bibliotecas virtuales, repositorios primarios, secundarios, terciarios, que de pronto allanan esta situación para la toma de decisiones de qué sí ver, qué no ver, qué leer, qué no leer y a qué hacerle caso. De pronto, lo que yo personalmente he hecho, yo soy adicto y eso me hace bastante anormal, pero como parte laboral, como parte académica, pues yo vivo de manera muy frecuente las bases de datos. La Universidad Nacional, perdón, que es la instancia en la que actualmente laboro a nivel académico, pues cuenta con recursos electrónicos múltiples y con base a las clases y los grupos que actualmente tengo, pues estamos dando estas charlas a distancia y mantenemos una fluida comunicación a través de las bases de datos. Es decir, nuestras sesiones las acompasamos con información que recibimos y a la que podemos acceder todos los miembros de la comunidad universitaria como académicos y como investigadores y como alumnos. Y ahí abrevamos de la sabiduría prestada, que hoy por hoy sí es muchísimo. Realmente, al día de hoy, podemos contabilizar cotidianamente una enorme cantidad de información. Mis alumnos de pronto preguntan y dicen, oye, es que salió que si la quinina, la hidroxiquinina, si determinado antiviral, determinado antirretroviral, si determinada medida, si les damos más oxígeno, menos oxígeno, qué tanto hay en función de los daños pulmonares y secuelas después en las gentes recuperadas. En fin, es una cantidad realmente importante. ¿Qué es lo que yo les sugiero y qué es lo que terminamos haciendo? Ir a los repositorios. Desde el punto de vista científico, los repositorios hoy nos permiten tener información veraz, actual. Voy a manejar la palabra veraz con mucho cuidado, porque en este momento el medicamento que hoy sirvió en 5 pacientes, mañana lo descalifica otra institución de gran prestigio y de gran seriedad. Este es un mal, es un virus que conocemos muy poco y la forma como enferma al humano, la forma como mata al humano, las secuelas que deja, las desconocíamos. Y esto nos ha llevado a tener y hacer caso hasta el hecho de que un líder internacional de pronto diga pónganse cloro en las venas y la gente se lo pone. Entonces, realmente la veracidad hoy de la información pues debe ser tomada también con pinzas y con el debido respeto clínico, investigacional, epidemiológico que la pandemia obliga. Los repositorios hoy por hoy yo creo que son un medio extraordinario para nosotros poder abrevar de ahí información que ha seguido un rigor científico, que ha seguido el método científico y que está desarrollado en diferentes centros de mediano y alto prestigio. Esa sería mi respuesta en ese sentido desde el punto de vista de la difusión. En cuanto a la divulgación, la prensa, la radio y en particular la internet en términos generales, hay que tomarla con mucha reserva. La verdad es que cuando uno escucha, por ejemplo, una conferencia de prensa por parte de las autoridades sanitarias de México o de otra parte, y lo que después nos dice la prensa, lo que recogió y lo que interpretó, no necesariamente está pegado a la realidad. Entonces, hoy por hoy, la prensa, la mayoría veraz,
la mayoría, o bueno, buena parte también, no es que no sean veraces, es que si a nosotros como médicos, como trabajadores de la salud, nos cuesta tanto trabajo luego interpretar lo que nos dicen, la información formal, pues un reportero en una fuente no especializada, un periodista incluso, pues probablemente interprete de manera, si no equivoca, si sesgada, lo que en un momento dado un funcionario público o un trabajador de la salud en la trinchera, pues nos está informando. Entonces, si con la información formal, científica, llegada a nosotros a través de repositorios, hay que leerla con ojo crítico, los ejercicios de divulgación, pues hay que poner una atención doble. Esto en general, podríamos, seguramente puede haber oportunidades después de ir más a detalle en estos aspectos de conseguir información funcionalmente útil para nuestro ejercicio cotidiano en la academia, en la investigación o la atención clínico-médica, ¿no? Doctor, fíjese que ahorita que lo escucho, me surgió una inquietud, a ver si más o menos comprendí la idea también que viene de fondo. No nada más se trata de identificar cuál es información confiable, veraz, sino también ver cuál está dirigida a mí como público general y cuál está dirigida a especialistas. Sí, por supuesto. De hecho, por eso la diferenciación entre lo que pudiéramos llamar ejercicios de divulgación y los de difusión, dado que, por supuesto, toda la producción científica que hoy se está dando es cambiante, es oscilante, nos lleva de una idea hacia otra. Y esto para las personas que no están en un contacto directo, habitual, dentro de lo que es la medicina o el ámbito general de la salud y la epidemiología, pues puede costar mucho más trabajo. Y esto llevarnos a ideas que pueden ser equivocadas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses, 2 meses y medio, en la República Mexicana el uso del cubrebocas estaba realmente limitado. Usábamos en la calle poco cubrebocas y, y hubo mucho esta idea de que en la medida que tú mantienes tu sana distancia, pues cubrebocas no tiene tanto sentido. Pero escuchábamos opiniones de los países que de oriente a occidente han venido padeciendo la pandemia y leíamos, pónganse cubrebocas, pónganse cubrebocas, pónganse cubrebocas. Ante la duda, lo que hicimos fue ir a la literatura formal y encontrar que efectivamente en países, sobre todo del norte de Europa, en Europa occidental, pues el uso de cubreboca se impuso como una política de salud y de prevención y pues vimos ahí que había países a los que parecía funcionarles y otros países a los que definitivamente no les funcionó. Ese es uno de los múltiples ejemplos que podemos tomar. ¿A qué literatura no formal, diciendo no formal me refiero a lo científico, pues discriminar entre una y otra para diferente público también es muy importante? Y nosotros como trabajadores de la salud, pues orientar inicialmente a nuestras familias, en nuestra oportunidad a nuestros alumnos y mantener con nuestros pares, con nuestros colegas, pues la información tan vigente que nos permita tomar decisiones a las que la gente nos va a hacer caso, o bueno, pretenderíamos que nos hiciera caso en varios sentidos, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Hablando ya un poquito del otro lado, es decir, ahorita comentamos un poco acerca de nosotros como consumidores de la información, pero por ejemplo, una persona que hoy en día quiera aportar para este tema, que pues es algo muy importante para todos, ¿tiene algún tipo de ventaja hoy en día? Es decir, ¿resulta más fácil publicar sobre COVID-19 hoy en día? ¿Hay alguna recomendación para autores que pretendan publicar sobre este tema? Sí, miren, de hecho, siempre que hay emergencias, lo recuerdo perfectamente en 2009, lo recuerdo en los años 80 con la llegada de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.
prácticamente todos los centros, tanto de investigación clínica como de investigación básica, por supuesto la investigación sociomédica, ponen mucha atención en la circunstancia del momento que se está viviendo. Y por supuesto los medios de difusión científica también obedecen a estas emergencias y ponen sus páginas al servicio de investigadores en los tres campos que puedan apoyar el encontrar soluciones a los graves problemas que una situación de salud como la que hoy vivimos pone a la humanidad, porque en realidad es un problema de la humanidad. Si bien es un nicho de oportunidad para los investigadores en general, poder escribir sobre este tema y encontrar algunas facilidades para la publicación, pues esto sigue dependiendo de todo un colegiado editorial de cada una de las revistas que filtran y siguen filtrando ahora de forma muy acelerada, pero no sin falta de la responsabilidad que privilegia a estos órganos de difusión. En Fast Track revisan, en Fast Track publican, y hoy hay algunas piezas de difusión que pueden ser más prontas que otras. ¿A qué voy? Podemos ver inundadas nuestras revistas a las que habitualmente hoy nos acercamos, las páginas editoriales, en donde como cartas al editor, hoy muchos investigadores pues comunican su experiencia con un ensayo clínico y descalifican o validan lo que se dijo en otro ensayo clínico. Esto, si bien puede ser una oportunidad, esta apertura, esta sensibilidad que hoy tienen las revistas para la recepción de información inherente a la pandemia, pues también hay que entender que hay una cantidad inmensa de autores que quieren comunicar su propia verdad, su propia experiencia y abruman a los comités editoriales y al proceso de revisión por pares. Y el filtrado puede resultar difícil. En este momento, las experiencias que nosotros estamos leyendo en la literatura internacional vienen como la pandemia, de Oriente a Occidente. Y son hoy los investigadores japoneses, chinos, coreanos, indios incluso, que nos van comunicando su experiencia conforme la pandemia les ha azotado, les ha mantenido y comunican su experiencia. Ayer leía yo precisamente, motivado por esta invitación de ustedes, países tanto en Europa Occidental que comunican su experiencia con el coronavirus en función de la obesidad. Es algo que nosotros como mexicanos debemos leer y los latinoamericanos debemos poner mucha atención, dado que en particular en México pues tenemos también una epidemia muy significativa en cuanto a la obesidad. Concretando, sí hay apertura por los comités editoriales y los editores de las revistas, sí la hay, y de pronto es muy importante considerar que esta oportunidad, y lo digo entre comillas, que pueden tener los investigadores, particularmente si comunican algo con suficiente evidencia, con pruebas estadísticas bien realizadas y ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que es lo que el rigor científico habitualmente en este tipo de literatura exige, pues van a tener, sí, más oportunidad que algo que hoy no sea un tema que se pueda juzgar como prioritario. ¿Qué hay que hacer? Pues la fila de siempre, ¿no? Y si vamos a revistas de alto impacto, pues vamos a seguir haciendo la fila de siempre y vamos a seguir teniendo el rechazo que hemos tenido pues habitualmente, a menos de que la comunicación que se está dando tenga un alto contenido y un alto beneficio a nivel regional, a nivel local o a nivel internacional. Pero sí hay una coyuntura, se abre una coyuntura de oportunidad para quien así quiera verla en función de COVID. Muchas gracias, doctor. Vamos a hablar un poquito acerca de la prevención.
Yo, viendo películas, series, y bueno, supongo que es algo conocido, pues sé que los médicos normalmente o muy comúnmente son portadores de malas noticias. Cuando están estudiando, me imagino que tiene que haber también cierta preparación para ello, pero ¿hay algún tipo de preparación para enfrentar este tipo de situaciones que no son tan comunes como una pandemia? Yo creo que no. Bien, te voy a decir algo que antes de que fuera esta cuestión de la pandemia, hacia fines del año pasado, comentábamos en la facultad este hecho. Nosotros tenemos una epidemia que se llama obesidad. Y la verdad es que tanto sociedad como, llamémosle sistema educativo nacional, sistema nacional de salud, los diferentes actores que generan tanto a los trabajadores de la salud desde el punto de vista profesional como quienes ejercen, realizan la planeación, la operación, la legislación. Eh, pues la verdad es que la obesidad lleva un crecimiento impresionante. Si en las escuelas y facultades de medicina, en las escuelas en general que tienen que ver con el trabajo en salud, pareciera que esto se ha normalizado, que seamos gorditos o gordotes, está normalizado. Y no hay una preparación fehaciente para ello. Bueno, para una situación transmisible como es COVID, pues estamos viendo en la operación que no recibimos la suficiente preparación para atender algo de este calibre. Y lo digo desde varios estratos. En el plano de los planificadores de salud. Se ha dicho fehacientemente, no lo digo yo, estoy apelando a sabiduría prestada. El sistema de salud de México tenía un rezago en su oportunidad de atención, en su equipamiento de salud, en el número de trabajadores, etcétera, etcétera, un rezago muy importante. Lo tenemos en las escuelas, en las facultades, en la formación del recurso humano para la salud. Tenemos un enfoque eminentemente curativo y se hace menos énfasis en los aspectos de carácter preventivo y lo vemos. Y por último, todo lo que podríamos denominar sociedad, pues pareciera que algo tan importante como es la salud, pues nos importa poquito o pensamos que siempre va a estar ahí. Sentirnos bien no significa que estemos bien. Y entonces como población, pues también nos manejamos en una especie de marginalidad. Pues me siento medio bien, me siento medio mal, etcétera, etcétera, etcétera. E insisto, hemos normalizado algunos aspectos de la salud y de la enfermedad que nos llevan a verlo así como datos. Mira, ya murió otra persona por violencia, murió otra persona por infarto, murió otra persona por diabetes amputado, ciego, etcétera, etcétera. De tal manera que nos cae una pandemia como esta y saca a flote, saca a relucir muchas de estas deficiencias. En México las políticas de salud han llevado a que no se rebase el aparato médico, el aparato de salud, el aparato de atención médica, no se ha rebasado. Pero puedo decirles que con colegas, tanto infectólogos, internistas, intensivistas, con los que tengo trato, amistad, compañerismo, pues nos dicen, no, Mario, es impresionante, sobre todo en las primeras etapas, veíamos a los pacientes que se morían sin poder nosotros hacer demasiado. Y tan poquito preparados estamos ante una vicisitud así, que de pronto el personal de salud en México y en muchas partes del planeta ha sido el personal más afectado por infecciones, muertes por coronavirus, porque son el primer frente de batalla desde el punto de la atención formal. ¿Qué nos falló? ¿Qué nos está fallando? Pues eso, que de pronto para un virus de esta naturaleza, con esta contagiosidad, con esta manera de poder transmitir de prácticamente el ambiente hacia la persona, pues no tenemos la suficiente preparación para afrontarlo. Y esta es una nueva lección. Hace 100 años, la gripe española o la influenza española nos puso un ejemplo terrible,
y a 100 años, pues la verdad es que la diferencia con todo lo que la ciencia ha avanzado, con todos los recursos con los que contamos, pues tenemos que aceptar que la naturaleza sigue siendo muchísimo más fuerte y nos ubica, nos baja esta soberbia del humano. Yo la puedo toda, ¿no? Subirme a la montaña y ver de ella el horizonte, decir, esto es mío, yo soy el amo y señor. Pues ahí está, tenemos que agachar la cabeza y decir, no, naturaleza, madre naturaleza, no te pongas en ese plan porque yo pierdo y estamos perdiendo. Claro que sí, doctor. Oiga, y por ejemplo, esta normalización de situaciones anómalas es parte también del problema, ¿cierto? Es decir, no nada más es luchar contra un virus, sino que la gente en general, ya no estamos hablando solo de médicos, sino la población en general, ve normales ciertas situaciones que hacen que cuando alguien dice, ya estamos en semáforo naranja, pensemos que ya podemos hacer lo que antes hacíamos. Sí, esto forma parte de lo que hemos comentado, ¿no? Mire, yo no sé si es una cuestión idiosincrática de los mexicanos, este, eso del amor a la muerte, ¿no? Sí, sí hay que entender el hecho de que la muerte forma parte de la vida, eso es cierto, pero si tenemos maneras de poder pasarla mejor y más tiempo en esto que llamamos vida, antes de este proceso natural que es muerte, pues mejor, ¿no? Pero aquí de verdad que sí nos pintan de naranja una situación y uno no tiene más que salir a la calle un momentito, asomarse por la ventana y ver que de pronto es como un permiso. Y además, si sales a la calle, bueno, está bien, sal a la calle, sal a la oficina, sal, etcétera, al negocio, etcétera, pero cuídate, te cuidan, te cuido. Y esta relación pareciera no darse en una proporción poblacional como la que requiere un semáforo naranja. ¿Y esto a qué lleva? Pues que de pronto, ahora sí, lo voy a decir coloquial y respetuosamente, papá gobierno o mamá gobierno nos vuelve a encerrar. Y vuelven a decir, a ver, chamacos, no se están portando bien, castigados, van para adentro otra vez. Cuando esta madurez como población, pues tendría que precisamente ahorita ser cuando más aflore. Vemos estados, provincias de nuestro país que más o menos llevaban una aceptable circunstancia y de pronto, ¡pum!, semáforo naranja y tienen repuntes impresionantes. Y si vemos experiencias del vecino del norte en estados como Florida, como Texas, como California, en donde por supuesto que la economía tiene que ir a la par de la salud, se permiten las salidas y los repuntes vienen inmediatamente. Hoy, otra vez de Oriente a Occidente, vemos que en China, en Corea, empieza a haber rebrotes y la gente vuelve a ser llamada a métanse a su casa. Si de pronto el confinamiento nos lo quitan, pues las demás medidas, el lavado de manos, la distancia, el cubrebocas, la responsabilidad de salir cuando realmente lo necesito y no cuando se me pega la gana, y mi comportamiento dentro del núcleo con las personas con las que voy a estar en la fila para comprar el pan, en el banco para mover dinero, pues tenemos que ser nosotros los cuidadores de nosotros. Es re padre después llegar a la casa, ver la conferencia vespertina y tenemos 250,000 actualmente infectados o casi, o poco más, y de pronto es mira, el gobierno no hace lo que debe, cuando pues el gobierno y el Estado en realidad somos pues nosotros. Pero es complicado, es muy, muy complicado. Sí, esto del semáforo naranja, yo creo que si nos hubieran puesto no 4 etapas, sino 3, esto hubiera sido todavía más catastrófico en el regreso, ¿no? En el retorno, que además se debe dar. O sea, yo no estoy en desacuerdo que nos no podemos estar encerrados toda la vida, ¿no? En algún momento tendremos que salir, en algún momento nos vamos a infectar, pero lo que las autoridades están haciendo es que cuando eso pase, a lo mejor, punto número 1, pues si mañana nosotros nos infectamos, nuestro personal de salud y nuestras instituciones van a estar mejor preparadas como estaban hace 3 meses, van a tener más experiencia. Segundo, pues ojalá cuando uno se contagie, pues ya haya tratamiento efectivo y directo. Tercero,
Ojalá cuando esto pase o no me pase. ¿Por qué? Porque ya hay una vacuna. Pues también tenemos que entender esta proyección. Tenemos que entender que es un mientras una de esas tres cuestiones pasa. Y si te infectas, bueno, pues procúrate en las primeras etapas y a la menor molestia, pues date tratamiento a través de alguien que ya haya adquirido esta experiencia. Claro. Hace un momento, doctor, comentaba usted sobre que no se le da tanto valor a la prevención, sino que cuando ya uno está enfermo es que hay que curarlo. Sabemos que muchas de las ocasiones la falta de cuidados que cada persona tiene obedece más una cuestión ideológica, a que no creo, vamos, estamos hablando ahorita de un contexto mexicano, aunque tenemos aquí personas de toda Latinoamérica conectadas, me imagino que la situación no ha de ser muy dispar. Pero ¿cómo podríamos, primero que nada, cuidarnos? Las recomendaciones básicas para poder protegernos, para prevenir, pero también sin que pretendamos educar al mundo, pero sí por lo menos a las personas con quienes convivimos, ¿cómo podríamos hacer que las personas comprendan la importancia de estos cuidados? Bueno, esto culturalmente se forja en muchos años. Eh, si nosotros vemos países que tienen sistemas de salud diferentes al nuestro, que apuestan por la prevención, o más que por la prevención, dicho así, apuestan por un servicio de salud más proactivo, o sea, que tiene más actividades en las que la población debe participar para su autocuidado. Eh, pues, por ejemplo, el Reino Unido, por poner un ejemplo, mismo España, son países que tienen servicios sanitarios buenos. Pues las pandemias les pegó durísimo, la epidemia les pegó muy fuerte. Posiblemente esta filosofía de prevención como sistema de Estado para atender a la población, aún en estos países, siga quedándose un poco corta. ¿En qué aspectos? En los aspectos de educación por y para la salud del pueblo, de la población. Dentro de estas experiencias nos llamó mucho la atención lo que sucedió en Corea del Sur, que de manera muy pronta contuvieron su problema epidemiológico y ellos mismos han publicado que se lo deben a dos circunstancias, y la primera es la cultura de la población y la segunda, pues las herramientas tecnológicas con las que contaron y echaron a andar de forma inmediata para ejercer, ubicar a la persona con la enfermedad o con el contagio y ubicar sus círculos epidemiológicos, ubicarlos muy bien. Entonces su gestión de contención, aparte de la general, fue muy bien dirigida como ejercicio de contención para aquellos que ubicaron como con contagio. Y con eso pues nos mostraron que algo que venía así aceleradísimo, ellos lo contuvieron. Los chinos también lo lograron, pero bueno, Corea y China son países muy, muy diferentes. ¿Qué sucede en la medida que viene hacia acá? Insisto, Italia, Francia, España, Reino Unido, tuvieron que son países que privilegian o que tienen mejor ejercicio preventivo que muchas otras naciones, y aún así se las vieron muy difíciles, sumamente difíciles, como que hace falta un toque más. Y este componente poblacional, en el que la población tiene que estar mejor ilustrada en sus aspectos de salud, pues de alguna manera nos está fallando. Un ejemplo notable, Cuba. Cuba tiene un sistema de salud que sabemos, uno puede pensar qué profesionales son en Cuba. No, Cuba tiene un problema de bloqueo de muchos años, en donde yo que he tenido la oportunidad de platicar con colegas cubanos, estar en el país, decir, hermano, aquí no nos podemos dar el lujo de enfermar. ¿Por qué? Porque tú tienes aspirina y yo no. Porque tú tienes una cefalosporina y yo no la tengo. Porque tú. Entonces ellos han ejercido lo que a lo mejor pueda ser la estrategia más interesante en función de educación poblacional, al hacer que la salud se vea como el real patrimonio que es desde el hogar, en los planteles escolares de educación básica y hasta estudios profesionales. Entonces hoy el pueblo cubano guarda un respeto
por su salud dental, por su salud mental, por su salud física, pues muy importante. Otro ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, en donde la pandemia les pega fuerte, pero no pega en las proporciones que en otros países. Yo creo que la apuesta de la política de salud tendría que ir más hacia el fomento, primero, de lo que es la salud y el valor de preservarla desde el hogar, la escuela, el trabajo y sociedad. La salud no es solo del Ministerio de Salud, no, el Ministerio, la Secretaría de Salud no puede con ese paquete. Tiene que ser la salud tiene que ser como la economía, tiene que ser como la cultura, la educación, tiene que ser una estrategia horizontal de muchas secretarías y ministerios y de todos los componentes que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar de un pueblo. Yo creo que ahí está la fórmula y hay ejemplos hoy que nos lo ponen a la mano con la experiencia a través de COVID. Ahorita estaba usted comentando temas de educación y me parece que gran parte de lo que respalda lo que está sucediendo es justamente quizás esa carencia en la educación que existen en diferentes países latinoamericanos. Pero sobre todo ahora que estamos enfrentando una situación en la cual los sistemas educativos están siendo puestos a prueba, ¿qué cree usted que sea el reto para las cuestiones educativas derivadas de esta pandemia? Bueno, yo lo focalizaría ahí. Si los papás que hoy tienen un niño pequeño, recién nace, etcétera, no tienen fuertes sus conceptos de salud, no los van a poder transmitir a sus hijos. Tenemos que romper ese círculo en algún momento. La salud tiene que ser entendido como un valor, insisto, y esto la pandemia nos lo está demostrando. Todos estamos de acuerdo en que la salud es lo más importante. Nos encerraron en nuestras casas, lejos del trabajo, están quebrando cantidad de empresas, están sin trabajo muchas personas, bajo la filosofía de, sí, maestro, pero estás vivo. Este es el, digamos, lo más privilegiado, que estés vivo y que estés sano. Si así es, y tenemos que vivir una pandemia para hacer conciencia de ello, caramba, algo estamos haciendo muy mal. Entonces, nosotros a la población, nosotros mismos, pues tenemos que, uno, mostrar el valor de estar sano y dos, mostrar la gran herramienta de bienestar que significa mantenerte sano. Nosotros somos, como seres humanos, cada uno de nosotros somos como la celulita que en su conjunto integran un órgano como el hígado. Y si el hígado quiere funcionar bien, pues necesita que todos estos ciudadanitos pues, funcionen bien. Si se empiezan a morir estos hepatocitos, pues al rato hay insuficiencia hepática y el organismo entero ya no funciona. Esto tenemos que hacerlo desde la base, desde la población. Y esto va, si los papás no están dotados, como en buena medida puede serlo, esos niños van a ir al preescolar. Esos niños irán a la primaria, irán a la secundaria, a la preparatoria o educación media superior e irán a una profesión. Durante todo ese ciclo, nosotros tendríamos que aprovecharlo para educar en y para la salud de una manera muy personalizada, entendiendo que los docentes tendrían que ser entrenados en historia, en geografía, en sí, pero también en salud, y ser portavoces activos y proactivos de la salud de sus educandos. Y así, hasta llegar a niveles profesionales. Si en las escuelas, facultades de medicina, de pronto nuestros propios docentes, yo mismo como docente, fallamos en ello, no enseñando a cómo curar la diabetes o cómo tratar o controlar la hipertensión, no, sino diciéndole a nuestros alumnos, oye, autocuídate informadamente, pues en otras profesiones lo vemos normal. Porque un ingeniero le tendría que hablar de educación sexual a sus educandos, no lo vemos como algo lógico. ¿Y cuál es el resultado? Pues que ejercemos nuestra vida sin información en salud, sin autocuidado informado, y nuestro autocuidado es pues otro.
Por ahí creo yo que debiera ir, y esto tiene que ser absolutamente horizontal. No solo la Secretaría de Salud sea la responsable de, y el Sistema Educativo Nacional, sino secretarías del Tesoro, de Hacienda, de Economía, de todas las secretarías. Tiene que ser una política de Estado y una política realmente de generar una campaña nacional por y para la salud, ¿no? Y es de largo Claro. plazo, además. Sí, y quizás así darle la vuelta a lo que usted comentaba hace un momentito. Vemos hoy en día la obesidad como algo normal, a lo mejor damos la vuelta y entonces comenzamos a ver el buen estado de salud como la normalidad, aquello hacia lo cual estamos apuntando todos. Eso sería padrísimo. La verdad es que las naciones que tienen más progreso hoy, luego nos peleamos por qué quiere decir progreso, porque cada quien también entendemos esto, pero lo que tradicionalmente llamamos o se llamó primer mundo, hay naciones que han alcanzado niveles muy interesantes de salud, y en la medida que hay salud hay bienestar, en la medida que hay bienestar hay salud, y esta situación dual genera el progreso. Sin una de ellas no se da. Y esto lo tienen que entender nuestros planificadores, nuestros políticos, que se tiene que dar ese brinco hacia el bienestar. Esa palabrita que usamos y usamos y usamos, la verdad es que significa muchísimo. Solo si la descomponemos, estar bien, es maravillosa, ¿no? Y no solo debe quedar en un aspecto filosófico, sino operativo y pragmático, ¿no? Claro. Amigos, recuerden que estamos platicando con el doctor Mario Alfredo Rodríguez. Justo en este momento vamos a abrir el chat para que puedas escribir. Por favor, asegúrate de escribir directamente al nombre que aparece como capacitación o como Daniel Rangel. Mándame, por favor, las preguntas para que yo pueda hacérselas directamente al doctor Mario Alfredo. Tenemos aquí la última de las preguntas que tenemos contemplada, doctor, y es, sabemos que una situación como esta, además de las repercusiones normales en materia de salud, pues suele traer cierto agobio, nerviosismo, tensiones, preocupaciones, etcétera. ¿Qué podríamos recomendar como profesional de la salud para poder contrarrestar los efectos que trae colaterales la COVID? Es decir, no solamente infectarme, sino toda la cuestión psicológica. Caray, Daniel, la pregunta es buenísima y no sé si soy la mejor persona para contestarlo. La verdad es que todos nosotros que vivimos pues una instrucción de confinarnos, caray, 3 días así supieron sabrosísimos, ¿no? Pero al cuarto día ya dice uno, ¿es en serio? O sea, de verdad. Y después de 2 meses, y que empieza uno a platicar con el refrigerador, y empieza uno a decir, a filosofar sobre cuestiones, dice, ay caramba. Por supuesto que la salud mental es estratégica, es necesaria y es absoluta, dramáticamente importante. Eh, en las grandes capitales como la Ciudad de México, los espacios son chiquititos. Tenemos departamentos de 50 metros cuadrados en donde una familia de 5 miembros, y estoy hablando de una familia estándar, tiene que convivir las 24 horas del día. No es ajeno a usted y a todos los que seguramente nos escuchan que los problemas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y los niños se han incrementado de manera muy importante. ¿Esto a qué se debe? Pues es un principio, podemos verlo hasta como algo químico. Nosotros sabemos cuando las moléculas empiezan a chocar, perdón, encerramos más moléculas en un espacio más chiquito, 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 empiezan a rebotar y a chocar violentamente. Esto es lo que llamamos los aceleradores atómicos. Y ese principio pues sucede también con los humanos. Nos encierran en espacios chiquitos, 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 como puede ser una cárcel, como puede ser un hospital, como puede ser un asilo, como puede ser un departamento en donde somos familia, sí, pero precisamente porque somos familia y somos una familia normal, o así normal, pues tenemos las buenas y las malas, ¿no? Los escuincles peleándose, la mamá que dice, me llegó un meme no hace mucho que decía, a ver señoras, ustedes que querían que sus maridos les dedicaran más tiempo, ¿cómo les está yendo?
Y sí, de pronto es así de que, ay, ¿por qué no te vas, viejo? Rompes con mi vida, o al revés, ¿no? Entonces, mantener el equilibrio y la salud mental es algo francamente difícil. Y si venimos de una cuestión de vida habitual, convencional, y de pronto abruptamente enciérrate, pues esto se da de una forma muy dramática. Yo he tenido oportunidad de ver varias, por ejemplo, ustedes, como él se vio. En la página COVID, ustedes tienen una serie de ejercicios y conferencias muy interesantes en función del mantenimiento de la salud mental y el equilibrio dentro del hogar. Y ves por gente especializada, con gente con mucha experiencia. He tenido la oportunidad de escuchar un par de estos ejercicios y están muy bien. Yo entro a este portal a través de la Universidad Nacional. Eso sí no lo he preguntado, si esto está abierto a público general, o al menos al personal de salud en general. Pero, por ejemplo, ese tipo de recursos, en la Ciudad de México hay diferentes también recursos a través de Internet, en donde podemos ver cómo organizar a las familias, en donde se dan roles a manera de juego, a manera de organización, cargados de cuestiones afectivas, en donde pues, se puede ver ejercicios hacia la cultura, hacia la música, hacia el entretenimiento, hacia el estudio. Ahora tuve la experiencia de dos colegas, compañeras mías de trabajo, que de pronto estaban angustiadísimas porque no podían subir la tarea de sus hijos en PDF para cumplir con su examen final. Y las preocupadísimas eran las mamás. Y entonces les dije, ojalá y ustedes no reprueben a sus hijos, porque la familia va a resultar reprobada. Pero angustiadísimas porque no podían. ¿Por qué? Porque pues, no le saben tanto como los chamacos a la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tranquilos, ¿no? Pues, vamos a procurar estar bien. Hay diferentes herramientas, diferentes formas de poder encontrar válvulas como de escape dentro de lo que es esta situación. Pero es complejísimo, es complejísimo. Si a usted le agrega machismo, le agrega farmacodependencia, le agrega adolescencia, síndrome climatérico, etcétera, etcétera, es realmente una situación muy compleja, en la que nuevamente nuestro concepto de bienestar y salud pues se ve rebasado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Comenzamos la ronda de preguntas por parte de los participantes. Ya parece mentira, pero tenemos más de 30 mensajes ya aquí para el doctor. Araceli Galaviz pregunta, ¿es probable conseguir la ya tan mencionada inmunidad de rebaño? No, no. Esto son de las cuestiones que de pronto se hacen, yo no soy especialista en epidemiología, yo soy médico familiar, y mi trabajo, si bien sigo siendo clínico, mi trabajo actualmente fuerte, pues es trabajar en el campo editorial médico. Pero puedo decirles de lo que hemos leído, etcétera, y mis fundamentos de epidemiología, el concepto de rebaño es realmente relativo a varios factores. No es algo que se pueda conseguir simplemente o aritméticamente de esa forma. Nosotros necesitamos diferentes condiciones para que esta inmunidad de rebaño se alcance. Les comento un ejemplo. La viruela. La viruela negra, tal y como la conocimos a mediados del siglo pasado, se erradicó del planeta Tierra. Pero la viruela, bueno, pues diezmó poblaciones enteras, entre ellas Mesoamérica, pues fue diezmada por la viruela negra. ¿Qué tiene que pasar para que esta viruela deje de afectar a la humanidad y pueda decirse ese virus desapareció del planeta Tierra? Pues tienen que interactuar diferentes cuestiones que Level y Clark nos escribieron muy bien entre el huésped, agente y el ambiente. Esta interacción de estas tres componentes pues tienen que darse de la mejor manera para que se pueda controlar una enfermedad transmisible como lo es COVID. No se ve en corto plazo que esta inmunidad de rebaño se pueda aceptar como un hecho factible para una nación como una nación entera,
tal y como se está dando. En este momento, ni China, ni Corea del Sur, ni Japón, ninguno de estos países tiene lo que podríamos conceptualmente denominar inmunidad de rebaño. ¿Esto qué significa? Que los infectados, enfermos, recuperados de, en este caso, COVID, puedan servir como interruptores de la onda de transmisión de la enfermedad. Entonces, en la cadena en la que yo me voy a contagiar, si le quito dos eslabones, esa cadena se rompe y entonces yo ya no me voy a infectar. Para alcanzar eso nos falta muchísimo, muchísimo. No es algo que importa. Vamos a tener primero vacuna que inmunidad de rebaño. Así de ese tamaño. Y no hay que confiar en ello, la verdad. Muchas gracias, doctor. Javier Rincón dice, ¿hasta qué punto el aislamiento excesivo es contraproducente frente al futuro comportamiento del virus y del sistema inmunológico? ¿Cómo establecer el límite adecuado? No lo hay. Miren, la pregunta es muy buena porque de pronto así lo pensamos, ¿no? Uno dice, uno ve la estadística, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la estadística de hospitalización empieza a bajar, de forma despacito, pero va para abajo. Es decir, ya no va para arriba, ni está mantenido en horizontal, va para abajo. Entonces uno pregunta, a ver, ¿eso quiere decir que entonces eso va a llegar a cero y ya alarmamos, ya estamos bien? No necesariamente. Aquí nosotros lo que tenemos que considerar es comparar los números. Si nosotros tenemos en la ciudad, la mancha urbana en la Ciudad de México hay 25 millones de habitantes. Si yo ese número de habitantes lo comparo estadística y epidemiológicamente con el número de infectados o con lo que me consta un poco mejor, el número de muertos comprobadamente por COVID, el número es chiquititito representando a los 24 millones de habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué van disminuyendo estos números? Bueno, primero, entendamos que nos tienen encerrados y que las personas que se han visto expuestas al virus y al contagio y a la enfermedad, en algún momento lo adquirieron circunstancialmente. Y estas condiciones circunstanciales son las que en el grueso que la gente se va infectando y no lo sabemos. O sea, por cada caso confirmado hay un cálculo, los más modestos son de 8 más, o sea, por cada contagiado 8 que fueron contagiados y no supieron. Pero estos cálculos pueden irse exponencialmente mayores. En la medida que la gente se va infectando, enfermándose o no, sí se va generando esta especie de inmunidad, todavía no de rebaño, pero sí de la población, que no nos garantiza que ya no nos infectemos. Tenemos que pensar en la realidad que un día, saliendo nosotros, volviendo a trabajar, volviendo al cine, volviendo al centro comercial, volviendo al avión, nos vamos a infectar. La apuesta es que tendremos más información, a lo mejor tendremos tratamiento específico y a lo mejor tendremos vacuna. Y no sobresaturamos los servicios de salud. Esa es en esencia la estrategia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Natalia Pedraza Jiménez pregunta, ¿cómo se puede dar el replanteamiento de los programas académicos en las ciencias de la salud respecto a temas éticos sobre la toma de decisiones, cómo dar noticias y la salud mental? Bueno, yo les puedo garantizar que hoy por hoy todos los docentes, y me incluyo por supuesto, un golpe de este tamaño vital en la vida de cada uno de nosotros es formativo. Y yo lo estoy viviendo cotidianamente con mis alumnos. El tema sale, el tema, bueno, es más, yo doy práctica. Uno de los módulos es práctica y cómo voy a dar una práctica a distancia. Pues nos las arreglamos y lo hacemos. Pero la situación, yo le digo a mis alumnos, no estamos pudiendo dar en la Universidad Nacional consulta, como habitualmente damos consulta. ¿Por qué? Por estas restricciones. Y la UNAM pues no tiene la infraestructura que tienen los servicios de salud formales para tratar esta situación desde el punto de vista escolar. Entonces, el tema sale cotidianamente y de sus propias familias, nuestros alumnos nos dicen, es que ya pasó esto.
Hoy por hoy les puedo garantizar que todos los docentes, cuando menos de las carreras afines a salud, de ciencias de la salud, hoy hemos hecho una gran conciencia desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto a través de un golpe como este, las situaciones mentales y sobre la salud mental que esto ha generado, y hemos ido informándonos sobre cómo abordarlo para, con responsabilidad, preparar mejor a nuestros alumnos y también nuestros alumnos a nosotros. Porque la otra gran estructura que hoy este golpe nos enfrentó fue a los medios electrónicos. De un día para otro nos dijeron, tienes que dar clase. Y ¿cómo va a dar clase? ¿Tienes computadora? Si tienes internet, sí, ya, tienes todo para dar clase. Entonces esto también vino así a paz. La pandemia es un golpazo, no solo en salud. Ahí viene el económico, que ya hoy nos pega durísimo, pero espérense tantito. Realmente esto, como dice todavía la Organización Mundial de la Salud y su presidente, ¿no? Esto está comenzando. Muchas gracias, doctor. José Vargas Hernández dice, mi trabajo en educación superior me dice que ya nada volverá a ser igual que antes en los procesos de aprendizaje. ¿Cómo visualiza usted el trabajo de investigación y docencia en el futuro? Empiezo por la docencia. Lo comentaba yo hace un momento. Esto es como cuando de niños, bueno, a mí no me pasó, pero así platican. Tu papá te agarra y te echa a la alberca, ¿no? Órale, chamaco, aprendes a nadar. Así fue. De pronto, digo, yo tengo ciertos recursos en conocimiento en la informática, en la comunicación, etcétera, etcétera, pero fue un golpazo. Y de pronto que te cambien la escena académica en tu espacio clínico, que el mío es un espacio clínico, uno de los módulos, pues es un golpazo. Y tengo que hacer hoy, como lo estamos haciendo en este momento, pues tengo que aprender a usar estas herramientas, saber que de ida, de vuelta, el PowerPoint funcione, el otro no, el otro sí, algunas plataformas de repositorios sí funcionan, otras no, apelar a algunas soluciones a través de YouTube y otros recursos. Por supuesto que esto está revolucionando la educación a nivel global. Y la educación a distancia, que venía pegando paulatinamente, poquito a poco, penetrando, hoy por hoy, si hay algo, entre comillas, bueno, que la pandemia nos está dejando, es que somos capaces de adaptarnos y adecuarnos a los nuevos tiempos. ¿Qué pasa con el ámbito de la investigación? Lo mismo. De pronto, no es algo que podamos hacer a través de la computadora, investigación entendida como investigación básica, la de laboratorio, esta de que sale el científico con sus tubos de ensayo, sus cámaras de succión o sus tubos de ensayo, sus cajas de Petri. Esa es investigación básica. Esa pues tendrá que seguirse haciendo a nivel de laboratorio. Pero la investigación clínica y particularmente la sociomédica, por supuesto que tendrá que adaptarse, adecuarse y crecer ante esta circunstancia. Hoy por hoy, si ustedes abren los repositorios, abran PubMed y pongan el tema que quieran siguiendo la palabra COVID-19, como tesauro, perdón, como booleano, pónganle lo que quieran. Gastroenterología, pediatría, todo hay. Y por supuesto, hay salud mental. Pero hay docencia, hay investigación, hay métodos clínicos de diagnóstico. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando un libro de gastroenterología y he estado platicando con los autores y con los editores sobre gastroenterología. Y dicen, no, es que el tubo digestivo, espérenme, les digo, si ustedes ponen en PubMed COVID and Gastroenterology, regresa a 800 artículos. Y estamos apenas a 6 meses de que la pandemia se declaró como tal. Bueno, la epidemia fue avanzando a pandemia. Entonces, no me digan que no se está investigando y no me digan que no hay que leer y aprender de esta sabiduría prestada, que otras gentes ya vivieron la experiencia, lo han hecho a través del método científico y hay que aprender ahora de estos métodos que en cada uno de esos artículos originales nos están compartiendo otros científicos que ya pasaron por esto y están pasando por esto.
Muchas gracias, doctor. Silvio Daza pregunta, ¿qué tan cerca están los científicos de una vacuna que nos permita predecir cuándo saldremos de este cautiverio? Yo me permito complementar un poquito la pregunta. ¿El hecho de que existiera una vacuna querría decir ahora sí ya salgan todos? ¿Qué tan cerca? La primera parte. Sí está cerca. Miren, en medicina estamos habituados a las palabras cerca, lejos, poquito, mucho, esto no existe. Bueno, sí existen, pues, pero preferimos usar un lenguaje más cuantitativo que cualitativo. En ese sentido, actualmente hay una veintena de países con ejercicios muy formales para la obtención de una vacuna efectiva. Puedo decirles que la naturaleza del virus permite la conformación de una vacuna efectiva, pero ahí no queda todo. Tenemos que pensar en que esta vacuna se pueda producir a gran escala, a costos muy convenientes, que sería la gran escala. Y por otra parte, pues hay fases de la investigación que no se pueden obviar precisamente en la salud poblacional. ¿Y eso a qué se refiere? A las pruebas animales y las pruebas humanas que se tienen que realizar. Y estos son procesos que no pueden acortar esta situación. Entonces, por una parte, encontrar el biológico, es decir, el líquido, el polvo, lo que vaya a ser, que sea el vehículo para conseguir despertar la inmunidad individual efectiva hacia este bicho. Y eso quiere decir incluso adelantarnos a ciertos pronósticos de mutación del virus, porque con influenza nos pasa, con influenza H1N1 nos pasa. Prácticamente cada año hay que adecuar la vacuna. Y eso no lo sabemos todavía con toda la precisión con este canijo COVID que pues apenas lo estamos conociendo, no es alguien a quien ya salimos con él varias veces y fuimos a tomar café, y no lo conocemos, lo necesitamos saber eso. Pero por una parte encontrar el liquidito, otra parte es el medio de producción. Bueno, y este liquidito pues tiene que encontrarse que sea seguro, que sea económico, que no traiga complicaciones, que no produzca enfermedad y si la produce que sea una condición sumamente ligera. Estamos hablando de 6 meses, cuando menos. Los pronósticos son que hacia fines del año tendremos una vacuna, al menos una, pero les digo, cuando menos hay experiencia de 20 países y cada uno, por ejemplo, en México, sin estar están experimentando, aparte de institutos nacionales de salud, están experimentando vacunas y trabajando en conjunto, pero así universidades de Estados Unidos, universidades de Inglaterra, en China, por supuesto, en Corea, en Japón. Vamos a tener vacunas, sí. Sí, sí, sí. Y más o menos, yo creo que más o menos dentro de un año estará para disponibilidad masiva en estas condiciones que estamos comentando. Y su pregunta ya se me olvidó el complemento, ¿cuál era? Era sobre pensar que el hecho de que exista una vacuna ya Sí, posibilita que salgamos del confinamiento. sí, por supuesto que sí. Hoy de hecho, sí, sí. Por eso cuando viajamos a ciertos países que todavía hay enfermedades endémicas, nos dicen vacúnate contra tal cosa. Porque mientras estamos aquí, pues estamos a todo dar, pero si voy a un país con riesgo de tal enfermedad infecciosa, viral, bacteriana, etcétera, vacúnate. ¿Por qué? Porque en aquel país es un problema endémico, entonces nos vacunamos. Pero estando en nuestro medio, estando vacunados, sí, la apuesta es esa. Y la otra apuesta es que en paralelo se encuentre una tableta, una inyección, que de pronto, oye, salió tu prueba positiva, estás todavía asintomático, te voy a empezar el tratamiento con esta tableta y esta tableta en 7 días te va a curar, va a eliminar el virus y vas a quedar como si nada. Entonces digo, por supuesto estoy inventando, pero el advenimiento de un fármaco específico, el advenimiento de la vacuna es lo que sí va a poder soltarnos de una manera prácticamente hacia la verdadera normalidad. Y cuando menos en el corto plazo, hablemos de 3 años por delante, 4 años por delante, yo espero que la cicatriz que nos deje esta pandemia nos haga madurar y crecer en los ámbitos que la pandemia nos ha mostrado crudamente. Muchas gracias, doctor.
Diego Fernando Salazar dice, si el virus está desde 2019, según lo encontrado en aguas residuales en el mundo, ¿por qué se convirtió tan contagioso en tan poco tiempo? No, pues es algo que ojalá yo le pudiera responder. No, no es no sabemos. Al menos la evidencia hasta el día de hoy no la conocemos. Recuerden ustedes que los virus son seres vivos. Dirían por ahí, son también criaturitas de Dios y tienen su propio derecho a estar vivos, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues mutan. Lo estamos viendo con los antimicrobianos. Se pronostica que para el 2050 no vamos a tener antibióticos para tratar las enfermedades transmisibles que de forma muy efectiva tratábamos solo durante 100 años, es decir, de 1950 al 2050 con el advenimiento de la penicilina. ¿Y por qué? Porque somos irresponsables. Nos ponemos a usar los antimicrobianos hasta para las uñas enterradas, ¿no? Bueno, que en ocasiones sí se usan, pero me refiero, le ponemos al té, le ponemos palosporina, ¿no? Entonces esto ha llevado al agotamiento. ¿Por qué es el agotamiento? Por resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Pues que la bacteria dice, ah, sí, tú me combates con esto, pues entonces yo muevo mi genética y yo transmuto a que tu penicilina, tus aminoglucósidos, tus cefalosporinas, tus quinolonas, tus me hacen nada. Y eso se llama resistencia bacteriana. Y para el 2050 se prevé que el mal uso de los antimicrobianos, el dispendio en el uso de los antimicrobianos, el comercio y las regalías que esta venta irresponsable ha dejado, nos va a cobrar factura. Entonces eso mismo pasa con los virus. Los virus de pronto cambian y con un cambiecito en su genoma, con un cambiecito en su estructura, adquieren esta contagiosidad que es verdaderamente impresionante y solo hay que ver el planeta. Esto comenzó con una persona, una de las casi 8.000 millones que somos en el planeta. Una. Y miren dónde nos tiene hoy. Y esta oleada hasta dónde va a llegar, no sabemos. El virus viene epidemiológicamente, insisto, oriente-occidente, pero ya le va a dar la vuelta porque desde Copérnico sabemos que la Tierra no es plana, de tal suerte que ahí va de regreso. ¿Cómo va a ser el virus COVID, la enfermedad COVID con el virus, el coronavirus? ¿Cómo va a llegar a China nuevamente a su origen Wuhan? No sabemos. No lo sabemos, porque ya va a llegar ahí más toreadito, a lo mejor con otras experiencias, va a llevar ahí en su gen, lleva a lo mejor tacos mexicanos, lleva arepas de Colombia, ya lleva ahí su gen, el virus, y el virus va a llegar seguramente distinto allá. Y a lo mejor la vacuna que ellos estaban trabajando al inicio, ¿qué crees, maestro? El virus tiene otra naturaleza, tiene esto, y no es 100% efectivo. Su efectividad es de 30. Entonces pues así es, ¿no? Los virus son seres vivos y se adecuan, se adaptan y defienden valientemente su derecho a vida, ¿no? Lamentablemente para nosotros. Muchas gracias, doctor. Luis Alfonso Moreno pregunta, ¿cuál sería su recomendación más relevante para la sociedad pensando en el post-COVID? Ahí tomar el sol. Bueno, que además el sol, pues es a través de la radiación ultravioleta, pues ahí le hace bastante daño al canijo virus. Ojalá le pasara como en las películas de Drácula, ¿no? Se asolea y pum, se chamusca, ¿no? O a quienes les echamos agua bendita y pum, se chamuscan. Pero no es así. Lo primero es, hay una palabra en inglés que es el debriefing, ¿no? Yo creo que la sociedad tendríamos que, a través de líderes maduros, de líderes con credibilidad, de buenas personas en el medio artístico, cultural, social, popular, incluso el político, generar ejercicios de reflexión, de entendimiento, que esto nos está pasando por algo y que nos debe llevar a tomar decisiones sustentadas en la experiencia, a que nos permitan crecer como humanidad hacia las cosas buenas, ¿no? Ustedes imagínense, en medio de una pandemia como esta, en Estados Unidos, aparte, de forma paralela, vive estas cuestiones de racismo. En México, con todo y pandemia, las muertes no solo no cesan por violencia,
se aumentan y los actos de violencia aumentan. Entonces realmente dice uno, caramba, realmente la humanidad, algo estamos haciendo mal. Que la distribución de riqueza, la distribución del conocimiento, la distribución del alimento, ya diría yo hasta el reparto de la espiritualidad está siendo muy disparejo y esto lleva a estas confrontaciones terribles. Yo creo que sí se vale el término ese de nueva normalidad, pero yo creo que no se refiere a esto de los semáforos, sino así como la humanidad tuvo después de una prolongada edad media de oscurantismo, de regresión, de pestes, de no lavarse la cara, de no bañarse, surge un renacimiento con todo lo que en el renacimiento vino. Yo creo que la humanidad tiene que pensar eso, ¿no? En renacer, en renacer. No pasó en el siglo XX, ¿eh? Ojalá pase en el XXI, armados de estas herramientas como es la Internet, es la comunicación, y ojalá la buena comunicación nos lleve a crecer, una especie de nuevo renacimiento de la humanidad. Y no es filosofía, son hechos que debieran suceder como tal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Edith Galván pregunta, ¿qué experiencias cercanas ha tenido frente al COVID-19? Familiarmente una pérdida, una pérdida cercana, en la que pues sucedió por eso, por falta de cuidado, un poco de sobrepeso, un poquito mayor que yo tengo 65, él tenía 69, y simplemente se expuso de más, no hizo caso a las primeras recomendaciones y lo perdimos. Dejó familia, dejó pequeños, ese fue mi contacto. Profesionalmente, la mía es una actividad, la que manejo sustantivamente actualmente, pues lo hago todo en línea y lo venía yo haciendo en línea desde hace algún tiempo. Yo soy un tipo muy dedicado a viajar, porque frecuentemente me llevan de un lado a otro a dar pláticas, entre ellos de la casa editorial Elsevier, en donde tuve el privilegio de trabajar hace ya algunos años. Me siguen consintiendo como en este momento que tienen la confianza de abordar estos temas. Y yo viajo. ¿Qué me ha pasado? Pues no he viajado, he estado mayoritariamente aquí en mi casa. Las consultas que he dado son fundamentalmente personas cercanas, pacientes conocidos. Y pues le estoy dando consulta en línea, uno que otro lo he visto físicamente, y mi actividad académica está en línea. Ese es, digamos, no he tenido este contacto. Es algo muy poco a lo esencial y lo que hago pues es procurar el cuidado que las autoridades, yo como médico y como ciudadano pues debo de acatar. Cuando voy al supermercado voy muy temprano y obedezco todos los lineamientos que nos plantean. Pues ese es mi contacto. Y el otro contacto es el que seguramente todos, ¿no? Conferencias que a veces doy en la tarde de las autoridades de salud de México, coloquios que participo con colegas, webinars que hemos organizado y en los que también hemos participado. Ese es mi contacto, digamos, directo, ¿no? Como bueno o indirecto, vivencial, diríamos, que pregunta nuestra escucha. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una petición de Diana María Alejandra. Me gustaría, por favor, que el doctor comentara sobre la actitud de quienes ya se enfermaron, lo padecieron y sobrevivieron. Ahora comienzan a salir. Siento que piensan que por aparentemente ser inmunes ya no tendrán consecuencias en su propia salud, que ya no se volverán a infectar, pero sobre todo que no serán propagadores. Bueno, en realidad, punto número uno, no conocemos la enfermedad tan bien como quisiéramos. Estamos viendo a la enfermedad en su peor escenario, que es el de enfermedad grave y muerte. Es el más escandaloso. Pero también hemos visto y conocido la enfermedad en ámbitos plenamente asintomáticos. Se me pasó y eso es grave. Mi mamá resultó hace un mes positiva a prueba de COVID. Y mi madre está vivita, coleando y sana. Y se la pasó muy bien. No le pasó nada. Le dimos tratamiento, sí. Y mi madre tiene un padecimiento pulmonar. Pues pese a eso, mi madre, que tiene 90 años de edad, está vivita y está re bien.
Y ¿por qué en ella el virus se portó tan bien? Pues a lo mejor porque es una abuelita cabeza blanca. No lo sé. Y son estos misterios que tiene este virus que, insisto, el virus necesita un ambiente, o sea, ser el virus como agente, un ambiente y un huésped. El huésped es el humano. Y dentro del humano, el virus necesita a fuerza colonizar células, dominarlas, reproducirse dentro de esta célula de nosotros propia, romper esa célula e ir a infectar más células. Así funcionan los virus. Los virus necesitan, son organismos intracelulares a fuerza. Pues no sabemos con precisión el comportamiento. Puedo decirles que tengo varios conocidos que tuvieron gripa, pero no se hicieron la prueba. Pudo ser influenza, sí, pudo ser COVID, sí, y no les pasó realmente nada y tuvieron una gripa de 4 días. Ahora para saber, pues hay que hacerles la prueba y no están dispuestos a gastar 3, 4 mil pesos en ello. Son irresponsables, puede ser que sí, pero lo que sí le puedo decir es que al menos en esta etapa no van a ser contagiantes. Ahora, conozco también personas que la han librado, han tenido hospitalización, han estado intubados. Y los pacientes que han estado intubados, todos tienen secuelas de la enfermedad. Todos. La mayoría de carácter pulmonar. Pero varios de ellos, bueno, conozco 2 casos que incluso tuvieron amputaciones, porque como ustedes saben, COVID, entre su playa de molestias, genera trombos y embolias, coagulación intravascular diseminada. Entonces, tuvo 2 personas que tuvieron amputación de miembros pélvicos. Entonces, realmente la playa de signología, sintomatología y afectación de COVID todavía no la conocemos. Y apenas estamos empezando a entender y a conocer a las personas que salen después de la enfermedad. Y ellos, en principio, no son estrictamente contagiantes. ¿Se pueden volver a contagiar? Tampoco lo sabemos, porque volvemos a lo mismo. ¿A quién se parece? Pues se parece el H1N1. Y el H1N1 nos da una vez y nos puede dar otra vez y nos puede dar otra vez, y por eso nos vacunamos anualmente, particularmente poblaciones de riesgo. ¿Qué va a pasar con COVID? Probablemente eso. Oye, entonces, si ya me dio COVID, puede ser que dentro de un año me vuelva a dar. No puedo decir que no, tampoco puedo aseverarlo, porque a lo mejor puede ser como el virus de la rubiola. No, rubiola es mal ejemplo, porque rubiola me puede dar de niño y luego me da herpes zóster. Pero bueno, pensemos en polio, que dicho sea de paso, pues polio nos tienen que vacunar varias veces para ser verdaderamente inmunes a la polio. Ya no te dio polio, te dio la polo chiquita de vacuna, pues no te vuelve a dar. Punto. Eso es lo que no sabemos todavía de COVID y cómo va a ser el COVID dentro de un año. No lo sabemos. Si nos va a dejar inmunidad permanente y la vacuna va a servir para siempre, o nos va a generar cuadros repetitivos, más graves, menos graves. No sabemos. Muchas gracias, doctor. Álvaro Naal Pérez pregunta, ¿qué tan vulnerables son los niños? Bueno, lo que nos dicen los datos, mucho menos que los adultos, y particularmente los adultos en edad media. Sabemos que el promedio de edad en México está alrededor de los fines de los 40, 48, 49, se mueve de forma dinámica, 50, por el número acumulado. Por ejemplo, en España fue una década mayor, allá está el pico de muerte, la media se dio entre los 56 y 58 años, dependiendo de la región. ¿Por qué esos 10 años de diferencia? Lo han dicho hasta el cansancio, porque México es un pueblo enfermo. ¿Enfermo de qué? De obesidad y sobrepeso. Entonces, sí sabemos, de hecho ayer, insisto, estaba yo leyendo un artículo muy interesante en cuanto a obesidad y COVID. Y hay una relación directa de gravedad cuando hay obesidad a cuando no hay obesidad. Dicha de paso, mi mamá es delgada y mi familiar que falleció no era delgado. Entonces, bueno, esa casuística, por supuesto que no es estadísticamente representativa, pero es algo cercano. Entonces, pues, ¿qué les puedo yo decir? Realmente estamos apenas escribiendo el libro que está en blanco y apenas estamos escribiendo la historia COVID. No tenemos conocimiento a 10 años, 11 años de influencia de H1N1 y a 100 años de la influencia española, pues sí tenemos que escribir todos libros, tratados completos, pero de COVID apenas está empezando la película. Muchas gracias.
Emanuel Guerra pregunta, ¿qué tan recomendables son los remedios caseros que circulan por las redes? No tendría yo respuesta a eso, ni los conozco todos, no sé. La verdad es que yo creo que el remedio casero en mucho depende de quién lo administra, cómo lo administra. Este, cuando niños y nuestra mamá nos daba una sonada, una sobadita en el pecho con mentolato, con Vaporub, pues eso sentíamos que nos aliviaba, ¿no? Yo sentía que me aliviaba cuando veía yo al médico, que me llevaban con anginas, algo así, lo veía yo en su bata impoluta y esto, ya me sentía aliviado. No sé qué tanto el efecto placebo tenga que ver o no. Lo que sí es un hecho es que de manera natural debemos comer bien, debemos comer frutas, verduras. México, Latinoamérica en general, tenemos riqueza de vitaminas, de minerales en nuestros frutos, en nuestras verduras, en nuestras legumbres. Hay que comer bien, y bien quiere decir equilibrado, bien repartidito lo que debemos, a las horas, sin sobrepeso, sin comer de más, hay que hacer activación física, acondicionamiento físico. Pues esas son las recomendaciones. Yo no creería tanto o tan fielmente en los remedios caseros e insisto, pues no los tengo así como que en buen concepto de conocimiento, ¿no? De pronto por ahí, por ejemplo, colegas investigadores de la facultad están investigando un chayote pequeñito que se da en Oaxaca, que estabiliza la membrana de células cancerosas y controla el crecimiento del cáncer a nivel experimental. Entonces, de pronto, pues hay cosas que seguramente todo lo que es medicamento, cápsulas, todo esto tomamos frecuentemente viene de la naturaleza, químicamente hay manipulado y nos alivia. No hay que olvidar que el medicamento, el fármaco del año, del siglo XX fue la aspirina. La aspirina es un alcaloide que viene en la corteza del sauce blanco. Así es que bueno, no estoy calificado para decir si úsenlo como no úsenlo. Es un campo que no debo abordar. Muchas gracias, doctor. Cristian Cárdenas dice, conforme a la aparición de más enfermedades nuevas en el continente de Asia, ¿deberíamos prepararnos? Los medios como CNN advierten de posibles propagaciones a los demás continentes. ¿Qué opina? Es una de las lecciones. Si me hubiera hecho esta pregunta hace un año, en julio de 2019, le diría, no, por favor, el ébola y todo esto. No, por favor, Pero a partir de diciembre del 19 y enero particularmente el 20, caramba, sí, yo sería de la opinión que sí. Les digo esto, el COVID empezó con una persona. Y que si es murciélago, marrano, y que porque comen y no comen, y porque lo sacaron de un laboratorio, y es para ahora vendernos vacunas, no lo sé. El hecho real es que esto empezó con una persona. Y yo creo que sí hay que tomar muy en serio, muy formalmente, muy académica y científicamente, muy responsablemente los informes y que si hay otro virus de China que está produciendo esto, sí hay que leer, hay que enterarnos, hay que saber y hay que estar atentos. Muchas gracias, doctor. Ángel Rojas dice, a partir de las medidas tomadas en México y las estadísticas de las últimas semanas, ¿cuándo considera que sea posible regresar a una normalidad y cuál cree que sea la forma de educar a los niños frente a esta pandemia? Bueno, déjenme decirle que en particular los niños, esto es algo también, hay varios reportajes y varios estudios publicados incluso, y en redes hay muchas, no en redes, perdón, en internet, hay mucho material al respecto de los psiquiatras, los psicólogos infantiles. Los niños han padecido duramente la pandemia. Lo sacamos completamente del contexto y de pronto los padres no están debidamente informados de lo que sucede y sus respuestas no son precisamente las mejores en el mejor momento y de la manera más objetiva y sobre todo educativa. Los niños desde muy chiquititos hasta la adolescencia están viviendo y padeciendo la pandemia de forma absolutamente dramática, porque tienen miedo, porque han perdido familiares y no saben qué pasa. Y de pronto, si ustedes salen a la calle, se asoman a sus ventanas, ven los reportajes, no vemos niños, no vemos adolescentes, en general me refiero, o no tantos pues como adultos.
Esto en buena medida porque los niños tienen mucho miedo y esto es lo que campea dentro de lo que han sido los reportajes y estos cortometrajes que les digo que están disponibles, en el sentido de que los niños tienen mucho miedo. Si los papás nos ven con miedo, nos ven con la cara cubierta, nos ven lavándonos las manos exasperadamente, con tanto miedo que tenemos los adultos, pues este miedo se transmite a los chiquitos. Y los niños, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que están, pues lo viven y lo transmiten como tal. ¿Qué hacer con los niños en cuanto esto se controle de una mejor manera y alcance una estabilidad? Y los niños, por ejemplo, a una encuesta no hace mucho de uno de los diarios de circulación nacional en México, que le preguntaron por teléfono a niños urbanos, en Monterrey, México y Guadalajara, les preguntaron si quería regresar a la escuela. El 80% de los niños dijo que no, cuando en marzo, abril, los niños decían, ay, lo que más añoro es regresar a mi escuela, a mis cuates, a mis amigos, a mis profesores. En el mes pasado, los niños dicen, me da miedo ir a la escuela. ¿Y por qué les da miedo? Porque ven la situación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer los papás? Pues explicar. ¿Y qué hacer para explicar? Informarse debidamente, de fuentes confiables, de cuestiones en las que se objetivamente, sin mentirle ni fantasearle al niño, se le pueda explicar de la manera más sencilla posible las realidades. La realidad es que vamos a salir a la calle, sí, probablemente en septiembre, en octubre, los niños regresen a las aulas. No sé si han tenido oportunidad de ver cómo regresan los niños en Corea del Sur a la escuela, regresaron relativamente rápido, y cómo los sanitizan. O sea, materialmente, niños de preescolar. Y los niños con una altísima responsabilidad, y ahí se ve mano de papás, de profesores, de ministerios, de secretarías, ejercicios programados, bien calificados, evaluados, y les ha ido muy bien, y los niños regresaron a la escuela y no tienen problemas, y en todos los niveles. Entonces, aquí en México y en toda Latinoamérica, vamos a tener que salir, vamos a tener que regresar. ¿Y qué va a pasar? ¿Nos vamos a infectar? Pues sí, es alto posible que sí. Y saber actuar en ese momento. ¿Nuestros niños se van a infectar? Es posible que sí. Afortunadamente los niños, biológicamente hablando, no son inmunes, porque tampoco. Pero parece que el virus les tiene mucho respeto a la gente joven mientras está sana, hablo que no tengan obesidad o alguna otra condición, y los niños pequeños, como que los respetan, como que no ha sido tan, el manto mortífero y la enfermedad no ha sido tan gravoso en los niños. Muchas gracias, doctor. Andrés Javier Quiroga dice, en las noticias se dice que al parecer el coronavirus se transmite por el aire. Basado en esto, ¿los cambios en el comportamiento se deben reevaluar? Sí, de hecho, antier, apenas el doctor Mario Molina trascendió en la prensa nacional e internacional que varios investigadores aducen este hecho. Por supuesto que el COVID se transmite como enfermedad por su agente, el SARS-CoV-2, se transmite a través del ambiente, del aire. Y esto, el problema ya no solo es el 1,5 metros del flushing que producimos al estornudar o al hablar, estas gotitas de saliva que transmitimos al estornudar, que puede llegar hasta 6 metros. Un estornudo abierto llega a 6 metros. Bueno, aparte de ello, pues están evocando el hecho de que el virus puede andar por minutos, no por muchas horas, suelto en el aire y pepenarlo de uno a otro. Esto, que es un postulado que tiene fundamento, está corroborándose, y sí está ahí. De ahí que un buen cubrebocas que tenga capacidad de mantenernos aislados del medio, pues valga la pena, ¿no? Y en ese sentido, toma sentido que nuestros cubrebocas pues tengan garantía de contención de cierto tamaño de partículas, ¿no? Entonces, el que más, N45, pues es el más socorrido, pero los cubrebocas de tela de algodón, puestos en 2 capas, como suelen ser los cubrebocas, pueden ser bien ajustaditos y bien utilizados, pueden ser suficientes. El lavado de manos, la desinfección, el uso de gel, la distancia, pues bueno, nos ha permitido sobrevivir, pero sí se evoca esta transmisibilidad en el aire. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ana Aurora Barrientos dice, en caso de haberse diagnosticado con COVID a un paciente, ¿los síntomas pueden ir desapareciendo antes de los 14 días o en realidad el diagnóstico fue erróneo?
No, sí puede dar. Mire, partamos de la base que hay un altísimo porcentaje de población, les digo, se puede calcular por una prueba positiva, fehacientemente positiva, y empezaron con 8, que seguramente son prueba positiva, pero no se las hicimos ni se las vamos a hacer, pues no sabemos quiénes son, pero que tienen el virus. Son positivos, 8. Entonces, si hoy tenemos 250,000 corroborados, eso hay que multiplicarlo por 8 y eso nos acercaría a la cifra real de personas infectadas. Muchas de estas personas ni siquiera se percatan que se enfermaron y esto no es exclusivo de COVID, lo vemos en otros comportamientos virales. Hepatitis, por ejemplo. Tenemos una hepatitis por virus de la hepatitis A ictérica, es decir, si se ponen amarillos, por 20 no ictéricas, pero tuvieron hepatitis. ¿Y cómo saben que tuvieron hepatitis? Pues no lo saben. ¿Y tú cómo sí sabes que fueron 20? Ah, porque se hacen muestreos. Se hacen muestreos poblacionales de anticuerpos específicos de superficie o del virus en sangre. Oye, tú tuviste hepatitis. Ustedes saben que cuando vamos a donar sangre, por ejemplo, o bajo ciertas pruebas, nos hacen este examen y dicen, oye, tú tuviste hepatitis. Yo no tuve hepatitis jamás. O sí tuviste porque están tus. Entonces, en fin, así son los virus. Así es, y así es el cuerpo. Por eso les digo, aquí se necesita, dicen que para pelearse y para bailar se necesitan 2. Bueno, sí, cuando menos, ¿no? Yo he bailado solo, ¿no? Porque nadie quiere bailar conmigo, pero bueno, se necesitan 2. Bueno, aquí se necesitan 3, es ambiente, huésped y agente. Entonces, este virus entra a un organismo y de pronto es perfectamente combatido por este huésped y pasó sin pena ni gloria. Y esto, insisto, no solo pasa con este virus, pasa con bacterias, pasa con riquecias, pasa con otros virus. Hay un concepto que se denomina carga viral. Este concepto se usa mucho, por ejemplo, en VIH. Y dependiendo de la carga viral, pues la afectación al cuerpo, pues ¿qué quiere decir? Pues cuántos virus en un cálculo específico hay en tu organismo. Entonces, esto tiene que ver con el inóculo, es decir, cuánta carga de virus recibiste como inóculo. Por eso nuestro personal de salud, a pesar de estar protegidos, pues imagínense, 8 o 12 horas del día en contacto con virus, pues infecta. ¿Por qué? Porque la carga, la exposición es muy fuerte. Entonces, pues se infectan y se enferman. Pero podemos pasar la infección sin pena ni gloria, ¿eh? Ni cuenta nos dimos. Y es un alto porcentaje. Entonces, hagan cuentas, multipliquen por 8, 250,000 y pues más o menos por ahí vamos viendo ahorita en el país, pues cuántos por la prueba positiva. Eso sin considerar todos aquellos que nos hemos infectado o se infectaron o nos vamos a infectar, sin lo uno y sin lo otro, y que al final sí nos va a llevar a un enriquecimiento de anticuerpos poblacional que pueda defendernos epidemiológicamente de este virus. Marco Villarroel pregunta, ¿qué opina de la medicación a través de hidrocloroquina, que en principio fue bien vista, luego no, después otra vez sí? Ayer leía yo eso, porque por culpa de ustedes de que hoy me iban a preguntar de COVID, ayer estuve leyendo y pues tengo un reporte de apenas el mes pasado, el 20 de junio, en donde dice que no. Mucho tiene que ver con estos medicamentos en la oportunidad de los, del momento en el que se indica. Y esto, insisto, es caso por caso. En general, la hidroxicloroquina no está ahorita aceptada por la OMS, no está aceptada en la mayor parte de los países del orbe como un recurso. ¿Quién la defiende a capa y espada? Y esto lo leí ayer en la mañana en el periódico La Jornada. Lo defiende el presidente Donald Trump y lo defiende el presidente Bolsonaro de Brasil. Y de hecho la toma, o al menos han dado a entender que la toma. Y bueno, pues al menos hasta el día de hoy, quizá porque no sabemos si han hecho pruebas o efectivamente son COVID negativos, ¿no? Pero no existe hoy un lineamiento para que se tenga como tal. ¿Hubo ensayos que preconizaron su beneficio? Sí, pero ha habido otros que dicen que no solo no es bueno, sino que no produce algo favorable en lo absoluto. Y como ese otro, ¿no? Saben Remdesivir, cae en un boom impresionante y Estados Unidos va a comprar a 50,000 pesos el tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues
¿qué les puedo decir? Ese es un antirretroviral y pues igual no hay una fehaciente corroboración. E insisto, depende mucho en qué momento se comienza el tratamiento. Y esto pues depende con mucho de cuando el paciente toma la decisión de ir a su servicio médico y cuando menos en nuestro país, esta decisión lamentablemente es frecuente que se tome tardío. Todos los pacientes, es que llegó al hospital y se murió, lo mataron en el hospital. No, no, no. Hoy algo que aprendimos de COVID es que lo vimos en escenas dramáticas en China, la gente va caminando en la calle y pum, se calma. ¿Por qué? Porque las personas pueden tener saturación media de oxígeno arterial de alrededor del 72-78% de saturación y sin manifestar insuficiencia respiratoria. Cuando los libros dicen que eso no es posible. Bueno, pues lo estamos viendo. Todos los pacientes llegan hacia el hospital porque tienen mucha tos, porque tienen insuficiencia respiratoria, entonces su saturación de oxígeno está en 70. Entonces, ¿qué hacen los médicos ahí? Pues el milagro de intubar, meter oxígeno, meter antiinflamatorios, meter tratamiento, etcétera, etcétera. Y algunos se recuperan, algunos no. Y fallecen, sale el médico y dice, lo lamento, falleció su familiar. Y dicen, venía bien, sí, un poquito con todo, yo un poquito, pero venía bien y me lo mataron aquí. Esto se ha dado mucho aquí en México, al menos en la Ciudad de México. Yo vivo cerca de los institutos nacionales de salud y tengo muchos, muchos amigos médicos que trabajan en los institutos y me dicen eso, ¿no? Dicen, no, maestro, no, llega muy mal. Ah, y me acordé ahorita que hace rato nos dijeron, ¿qué tanto enseñan a los alumnos a entregar malas noticias? No nos enseñan. Nunca aprendemos a hacer eso. Y es algo que difícilmente podemos aprender. Aún en el ejercicio de lo que es la tanatología, es muy difícil la comunicación de noticias difíciles. Claro, eso no obsta que haya formas, pero en el fondo siempre es difícil, muy difícil. Hay gente que lo hace con desparpajo, así como, me vale, es trabajo, ¿no? Pero no nos enseñan estrictamente, al menos en los currícula de las escuelas facultades que conozco en México, que no son pocas, no hay así como una enseñanza pragmática para enseñarnos a dar malas noticias. Perdón que lo asocie, pero tampoco nunca se nos enseña a cobrar nuestras consultas o nuestro trabajo. Y son elementos que, pues, digo, guardando la distancia, pero los pongo como ejemplo. Hay muchas cosas que en las escuelas de medicina no nos enseñan. ¿Dónde lo aprendemos? Pues donde lo aprendemos en nuestra práctica. Pues fundamentalmente hospitalaria, ¿no? Y déjenme decirles que el hospital casi siempre es un sitio de contacto entre la población y el recurso de salud, muy poco amistoso, ¿no? Nos encontramos el trabajador de la salud y el familiar con un paciente enfermo y en el peor momento. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad, porque hay dolor, porque hay demanda, porque hay... Entonces el familiar y el paciente quieren rapidito y de buen modo. Yo como personal de salud en agobio, en urgencias, pasando la casa, pues irritable, irritado, cansado, burnout, etcétera, etcétera. Pues la forma de relacionarnos no es la mejor. Y eso a veces disparata las cosas. Sin embargo, en nuestro país el personal médico, a través de distintas encuestas, comparando desde el personal de vigilancia de la puerta hasta el personal médico responsable del manejo, los médicos y las enfermeras pues, siempre salen muy bien evaluados por la población atendida. Perdón, me acordé ahorita, perdón. Muchas gracias, doctor. Ricardo David Heredia dice, después de haber tenido COVID-19, ¿cuánto tiempo es bueno dejar pasar para no contagiar a otra persona y qué alimentos no se deben comer? Bueno, esto tendría que preguntárselo a médicos con más experiencia y práctica en este sentido. Lo que yo he podido leer es que el máximo periodo de contagiosidad del paciente infectado con COVID son 14 días a partir de que adquirió la enfermedad y presenta síntomas. De tal suerte que los pacientes que están dados de alta, al menos en el patrón epidemiológico y estadístico que nos han compartido en los boletines nuestros, no es contagiante, ya no lleva el contagio como tal. Y de pronto, pues, pensemos que el paciente tuvo una gripa muy grave, así una gripa, con comillas, muy grave, que lo puso a punto de morir, pero se alivió de la gripa y contagió a los que iba a contagiar, ya que pasó su periodo de gravedad y de convalecencia, ya no es contagioso, y esto lo vemos en otros padecimientos virales.
Ahora, esto no quiere decir que yo tenga esa verdad corroborada. Este canijo animalito virus no, no lo conocemos bien a bien. ¿Cuánta inmunidad y cuánto tiempo va a permanecer en la sangre de este paciente? ¿En qué calidad y en qué condición? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta. A nosotros nos queda, por ejemplo, hay formas crónicas de enfermedades virales, por ejemplo, hepatitis. Hay formas crónicas de otras enfermedades virales. Entonces, no sabemos bien a bien poblacionalmente en el tiempo. Acuérdense, esta enfermedad empezó en enero, bueno, en diciembre del año pasado, pero vamos a decir masivamente en enero de este año. Tenemos apenas 6 meses de conocernos y tenemos apenas 3 de conocerlo, de haber entrado a México y de estar bien cómo se comprueba con nosotros como mexicanos que lo está haciendo de manera diferente. Les digo, tan solo la edad, el sexo, pues ser hombre, ser mujer, está más afectado el sexo masculino, respeta a nuestros adolescentes, respeta a nuestros jóvenes, respeta a nuestros niños más o menos, dándoles la enfermedad, pero de formas muy benignas y afectan mucho a personas que tienen algún grado de afectación en su salud previa. Entonces, no hay esta contagiosidad fehaciente si mi enfermito salió del hospital y me lo traen de vuelta a la casa y lo tengo aquí. Se da instrucción de que lo tengan todavía en un aislamiento, pero más por él, porque va debilitado, porque va con defensas bajas, va de una salida de crisis multiorgánica que lo puso a punto de morir. Entonces eso también hay que mantenerlo en cuidado. ¿Qué debe comer? Pues debe comer lo que quiera comer. En realidad ahí no hay una restricción y el carbohidrato, la proteína y la grasa que debe comer cualquiera de nosotros de acuerdo a la tolerancia que su intubación, si estuvo intubado, de acuerdo a su condición gastrointestinal genérica, de acuerdo a su condición ponderal, su estado de salud. Algunos quedan con insuficiencia renal, unos con insuficiencia respiratoria, unos con déficit neurológico. Cada uno en una condición deberá comer lo que, pero la comida es normal. ¿Le vamos a dar mole poblano? Pues no, 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 no. Es más, lo que llamamos una comida normal, blanda, que pueda comer con gusto y que pueda comer con nutrición. Muchas gracias, doctor. Amigos, tenemos más de 100 preguntas todavía esperando. Por supuesto, no alcanzaremos a plantear todas. Vamos a hacer una o dos más para que ya demos por finalizada esta sesión. Nosotros haremos llegar todos los comentarios y preguntas al doctor. No podemos pedirle que él nos conteste todo, pero él recibirá los comentarios que hayan vertido ustedes sobre su persona. Ariadna Martínez Valencia pregunta, ¿se podría confundir el diagnóstico de COVID con la influenza, por ejemplo, ahora que ya se acerca la temporada en México? Por supuesto que sí, y no solo con gripa común, con influenza, con otras enfermedades de tipo viral que comienzan de forma muy parecida. Les decía yo, por ejemplo, hepatitis, ¿no? La hepatitis A son 15 a 21 días de pródromos y estos pródromos o de periodo de incubación, pues la gente empieza muy parecido, le duele la cabeza, le da fiebre, cuerpo cortado, le dan ganas de hacer nada, astenia, dinamia, se postra y ya hasta después de 15 o 18 días empieza a poner amarillito, empieza a orinar oscuro y decimos que tiene hepatitis. Pero así, muchas enfermedades transmisibles comienzan como comienza COVID, de tal suerte que las vamos a confundir, sí, seguramente sí. Y esto es algo a lo que deberemos estar muy preparados. ¿Por qué? Porque de pronto, ¿cómo adivinar que lo que estás teniendo, que esta tos, que esta cefalea, que esta postración, etcétera, etcétera, se debe a COVID o se debe a influenza o se debe a gripa común? Pues mejor vamos a apostarle a la más grave, ¿no? ¿Tienes síntomas? Tu prueba. Sale positiva al médico. Y el médico definirá, y cuanto antes, porque mucho de lo que hemos visto en los fracasos terapéuticos es el tiempo, es el tiempo. Si tenemos alguna condición que nos vulnere, como puede ser el sobrepeso, que estamos tomando algún tratamiento, que tenemos diabetes, tenemos hipertensión. Tener hipertensión es de lo más asociado a COVID, obesidad, tabaquismo, pues son cuestiones que, si tengo el A más el B más el C más el D, vete a hacer la prueba.
Y si es COVID, pues vas al tratamiento que en el momento sea vigente y de forma perentoria antes de que tengas síntomas ya de COVID declarado que te lleve a una situación grave. Muchísimas gracias, doctor. No tenemos tiempo para más preguntas, amigos, pero esperamos que la información haya sido de utilidad para todos ustedes. Por supuesto, agradecemos al doctor Mario Alfredo Rodríguez su presencia, que haya compartido con nosotros toda su experiencia y vamos a pedirle que nos dé unas últimas palabras como despedida de esta sesión. Bueno, en principio, pues la tolerancia de ustedes, veo aquí 618 participantes, que de verdad, pues eso reconforta mucho, que a pesar de estar frente a una pantallita, sin vernos físicamente, pues sí saber que alma, corazón y cerebro está conectado con nosotros y nosotros con ustedes. Y eso, pues reconocerles que pues, los que han estado tanto tiempo, 2 horas, soportando mi perorata, pues agradecérselos y reconocérselos. Y realmente, yo lo dije, yo no soy un experto en el tema, leo mucho y estoy obligado a leer porque así lo hace mi profesión. Pero yo espero que haya sido de utilidad y sobre todo, pues este tipo de actividades a mí me obligan a mantener vigencia, vanguardia, a leer, a informarme, y entonces el agradecido realmente debo ser yo en primera instancia con Elsevier en general, con Laura Yáñez, que me tiene esta paciencia, esta deferencia, Melita Pérez, y en particular usted, Daniel, que siempre con una forma tan afable, tan profesional, pues me apoya para conducir esto de una manera pues útil, que es lo que uno percibe, ¿no? Muchísimas gracias y ojalá haya oportunidad de repetir algún otro ejercicio. Creo que sí, doctor. Lo estaremos esperando con mucho gusto. Como siempre, ha sido un placer platicar con usted. Estamos recibiendo ahorita infinidad de mensajes de agradecimiento y felicitaciones que, por supuesto, le haremos llegar. Amigos, muchas gracias por haber estado en esta sesión que esperamos haya resultado tan agradable para ustedes como lo fue para nosotros. Agradecemos nuevamente al doctor Mario Alfredo Rodríguez. Le mandamos un abrazo con sana distancia crítica. Por favor, cuídense mucho y por favor, sean muy felices. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.